Es la 1 en punto de la tarde en Bogotá, Quito y Lima. Nosotros continuamos aquí en Directo América, o más bien en el mundo ahora por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Donald Trump culminó una conversación telefónica con Vladimir Putin y anunció que mantendrá un encuentro en Budapest. Mientras tanto, se prepara para recibir nuevamente en la Casa Blanca al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, una reunión con la que Kiev busca más apoyo militar. Sébastien Lecornu sobrevivió por un estrecho margen a las dos mociones de censura en su contra. El primer ministro de Francia recibió el crucial respaldo de parte de la mayoría socialista, pero sigue bajo presión de cara a las negociaciones sobre el presupuesto de 2026. Israel confirmó la identidad de otros 2 rehenes fallecidos en cautiverio y que fueron entregados ayer por Hamás. La demora en el traslado de los cadáveres tiene en vilo la apertura del cruce de Rafah para permitir la entrada de más ayuda humanitaria al enclave. Con nuestro invitado del día abordaremos la decisión de Uruguay de aprobar la eutanasia, convirtiéndose en el primer país de América Latina en permitirla bajo una ley. Una medida que, según el gobierno, se agrega a la tradición humanista de la nación, pero que de acuerdo con la Iglesia Católica fomenta la cultura de la muerte. Analizamos este debate en minutos. Empezamos. La Casa Blanca será nuevamente el lugar de encuentro entre el presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. La reunión se da tras el ultimátum entregado por el mandatario estadounidense al presidente ruso Vladimir Putin para que detenga la guerra o de lo contrario enviaría a Kiev misiles Tomahawk que pondrían a Moscú y a otras ciudades rusas al alcance del fuego ucraniano. Los detalles los tiene desde Kharkiv nuestra enviada especial Catalina Gómez Ángel. Los ucranianos todavía tienen muy presente el último encuentro que sostuvieron el presidente Volodymyr Zelensky y el presidente Donald Trump en la Casa Blanca en febrero pasado, cuando la situación no pudo haber ido peor para el presidente Zelensky. La relación entre ambos mandatarios ha mejorado en los últimos meses. Así se vio en el último encuentro que sostuvieron en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, donde todo salió relativamente bien. Y en la última semana han hablado 2 veces por teléfono, algo bastante inusual, ya no entre los 2 mandatarios, sino del presidente Donald Trump, que no suele hacer este tipo de conversaciones frecuentes con ningún mandatario. Se conoce que hay una avanzada del gobierno ucraniano que ya está en Washington tratando de discutir los 2 temas que serán prioridad mañana para el presidente Zelensky. Primero, la autorización de Washington de utilizar esos misiles de largo alcance Tomahawk, que tienen un alcance de 2.500 kilómetros y son de gran precisión, que utilizaría especialmente contra el sector petrolero de Rusia, que ya viene atacando con esos drones que lanza desde Ucrania desde hace semanas, pero especialmente para fortalecer la defensa aérea ahora, en un momento en el que Rusia lanza una gran campaña contra la infraestructura energética y de gas de este país. Cada noche concentra ataques en cada una de las provincias. Muchas de ellas tienen grandes cortes de energía. El último ataque se concentró aquí en la provincia de Kharkiv con 56 drones y 3 misiles, que esto fue en la madrugada de hoy. Todavía arden diferentes infraestructuras de gas en la provincia y es que fue el gas realmente el gran foco del ataque de esta madrugada. En este momento nos encontramos en un área residencial donde cayó a horas del mediodía un dron que sobrevolaba la ciudad de Kharkiv. No explotó y están las autoridades tratando de desactivarlo y entender qué pasó. Antes de esta reunión con Zelensky, Donald Trump mantuvo una conversación telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin. El jefe de la Casa Blanca la calificó como muy productiva y anticipó que tendrán un nuevo encuentro personal en Budapest. El presidente Putin y yo nos reuniremos en el lugar acordado, Budapest, Hungría, para ver si podemos poner fin a esta guerra ignominiosa entre Rusia y Ucrania. El presidente Zelensky y yo nos reuniremos mañana en el despacho Oval, donde hablaremos de mi conversación con el presidente Putin y de muchos otros temas. Creo que la conversación telefónica de hoy ha dado un gran paso adelante. El gobierno del primer ministro Sébastien Lecornu sobrevivió a 2 mociones de censura en su contra. Una del espacio izquierdista La Francia Insumisa y otra de la ultraderecha de Marine Le Pen. Si bien la moción de Agrupación Nacional no tenía ninguna posibilidad de aprobarse, la votación fue reñida para la moción de la izquierda radical. Pero finalmente, sin el apoyo de la mayoría de los asambleístas del Partido Socialista, la medida fracasó por un estrecho margen. Aquí los detalles.
Voici le résultat du scrutin. La moción de censura de la Francia insumisa necesitaba 289 votos para aprobarse y recibió 271. Un resultado que no sorprendió a nadie, ya que el Partido Socialista había advertido que no apoyaría, satisfecho con la suspensión de la reforma de las pensiones. Antes de la votación, el debate giró principalmente en torno a este tema. Para la Francia insumisa, los socialistas fueron engañados por el primer ministro, pero los intentos de movilizar a los diputados rebeldes no fueron suficientes. Ne nous y trompons pas, mes chers collègues. Si este gobierno permanece en el poder, continuará con la demolición de nuestro sistema de reparto, porque la suspensión anunciada no es más que un señuelo, un engaño, una excusa. N'est qu'un leurre, une tromperie, un subterfuge. Una acusación compartida por Marine Le Pen, quien califica el presupuesto de socialmente indecente. Este presupuesto es un verdadero museo de todos los horrores que han estado atrapados durante años en los cajones de Bercy. Este no es un año blanco, sino un año negro para los franceses y especialmente para quienes trabajan y pagan impuestos. Para la líder de la ultraderecha en la Asamblea, el gobierno de Le Cornu se salvó gracias a lo que denominó la estupidez de algunos. Pero tarde o temprano, su partido rendirá cuentas. La realidad, damas y caballeros, es que o volvemos al debate o volvemos de una vez por todas a una crisis política. Y usted, como diputado para la Francia insumisa, debemos aceptar esto junto con los parlamentarios de Agrupación Nacional porque este es claramente el momento de la verdad. El Partido Socialista, por su parte, ha optado por poder enmendar el proyecto de presupuesto presentado por el gobierno. Su decisión de no apoyar la censura elimina la posibilidad de disolución por el momento, pero puede que solo sea un respiro. Nuestra no censura de hoy no es obviamente un pacto de no censura. En cuanto a la suspensión de las pensiones, les anticipo esta mañana que no habrá artimañas, ni artimañas procesales. De esta manera, los debates pueden comenzar en la Asamblea y sin recurrir al artículo 49.3. Prometen ser turbulentos. Vamos con noticias de la Franja de Gaza. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó textualmente que asesinará a los miembros de Hamás si no dejan de hacer ejecuciones en el enclave. Mientras tanto, sigue en vilo la apertura del cruce de Rafah para permitir la entrada de más ayuda humanitaria a territorio gazatí, mientras que allí Israel asesinó a 3 palestinos y suman 23 desde el alto el fuego del 11 de octubre. Las autoridades israelíes mantienen las restricciones de los suministros en medio del retraso en la entrega de los restos de los rehenes que fallecieron en cautiverio. Este jueves identificaron 2 cuerpos más, por lo que ya son 9 los cadáveres recuperados. El Ministerio de Salud gazatí también recibió los cuerpos de otros 30 prisioneros palestinos, que suman en total 120 ya en territorio gazatí. Martín Gripo nos amplía. Con dificultades, avanza el acuerdo de tregua entre Israel y Hamás. Este jueves, el Instituto Nacional de Medicina Forense israelí identificó los cadáveres de otros 2 rehenes entregados por el grupo islamista, una mujer secuestrada en el Festival Nova del 7 de octubre de 2023 y un sargento rastreador muerto en la mañana del ataque. Aún quedan 19 cuerpos por ser entregados y a medida que son identificados, familiares realizan los funerales. Estoy aquí para expresar mi tristeza y mis sentimientos, para estar con la familia que durante 2 años estuvieron esperando a su hijo Guy y Luz. Es muy importante traer el cuerpo aquí porque pienso en la familia, en lo que va a pasar. Es tan doloroso, es tan fuerte. Ellos quieren llorar en la tumba, quieren rezar en la tumba, quieren hablar con su hijo en la tumba. En tanto, aumentan las denuncias contra Israel, puesto que la ayuda humanitaria ingresa a paso lento a la devastada Franja de Gaza. Desde la Oficina de Coordinación Humanitaria de la ONU, recibieron una notificación del gobierno israelí, advirtiendo que la lentitud se debe a que Hamás no ha entregado la totalidad de los rehenes fallecidos. Y el grupo islamista advirtió que, debido a la destrucción de Gaza, tienen dificultades para localizar a los israelíes fallecidos. Una vez abiertas las fronteras, nos alegramos y empezamos a aplaudir y vitorear, diciendo que la guerra había terminado. Y sí, estábamos contentos, pero al día siguiente no hay señales ni pruebas de que la guerra haya terminado. No hay nada. ¿Qué esperaría una persona desplazada? Llevamos 2 años desplazados. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es nuestra culpa? ¿Qué hicimos?
Desde el ejército israelí aseguraron que están trabajando en la apertura total del cruce de Rafah, pero para tránsito de civiles, mientras que la ayuda humanitaria ingresará por el cruce de Jerem Shalom y otros puntos inspeccionados por Israel. Israel reivindicó el asesinato del jefe de Estado Mayor de los hutíes en Yemen, Muhammad Abd al-Karim. El grupo rebelde respaldado por Irán denunció que fue asesinado mientras cumplía su deber. Antes de que Israel informara sobre su autoría en el asesinato, aseguraron que el conflicto con el Estado hebreo no ha terminado y que pagará por todos los crímenes que ha cometido. Recordemos que los hutíes han lanzado misiles contra territorio israelí en apoyo a los palestinos e Israel ha bombardeado Yemen en áreas controladas por los hutíes. En Grecia, a pesar de la oposición en las calles, la reforma laboral fue aprobada por el Parlamento, donde el partido de gobierno, el conservador Nueva Democracia, tiene mayoría. Mientras el Ministerio de Trabajo defiende la legislación como la flexibilización necesaria del mercado laboral, la oposición de izquierda y los sindicatos denuncian un punto en particular, la posibilidad de extender las jornadas hasta las 13 horas diarias, 37 días al año. A pesar de la oposición en las calles, este jueves el Parlamento helénico ha aprobado la reforma laboral impulsada por el gobierno conservador que permite alargar las jornadas de trabajo hasta las 13 horas por día. La llamada cláusula de 13 horas ha llevado a algunos a sugerir que a partir de mañana todo el mundo en este país trabajará 13 horas al día. ¿Será así? No. ¿Puede suceder todos los días? No. ¿Con qué frecuencia entonces? Solo hasta 37 días al año, es decir, aproximadamente 3 días al mes. El gobierno minimiza el impacto de la cláusula e insiste que se mantiene la norma de 40 horas semanales con un máximo de 48, incluyendo las extras, el límite fijado por la directiva de la Unión Europea. Mientras, la oposición de izquierdas denuncia un ataque a los derechos laborales conquistados hasta ahora. Esta ley institucionaliza el agotamiento en lugar de reducir las horas de trabajo y de mejorar la calidad de vida. Ustedes están aumentando las horas de trabajo y empeorando la calidad de vida. Si bien el Ministerio de Trabajo asegura que el trabajador siempre deberá dar su consentimiento para alargar la jornada o para adoptar las otras disposiciones de la ley, como la división del periodo de vacaciones, los sindicatos que en los últimos días intentaron impedir la reforma señalan la desigualdad de condiciones en las que un empleado negocia con su empleador. Nos piden que trabajemos sin descanso, de modo que estemos disponibles para nuestros empleadores en cualquier momento. Llevamos un siglo luchando por reducir la jornada laboral de 8 horas a 7 o 6. En los países eficientes de Europa, la jornada laboral se ha convertido en 6 horas al día, 4 días a la semana. Las legislaciones de la mayoría de países de la Unión Europea establecen semanas laborales de 40 horas sin contar las extra. Pero los datos de la Comisión Europea arrojan que la media de horas reales trabajadas, por ejemplo, en Suecia, Dinamarca o Alemania, se sitúan en torno a las 35 o incluso por debajo. Pasamos a Perú. La Fiscalía anunció una investigación por violaciones a los derechos humanos registradas en las protestas que estallaron anoche contra el recién designado presidente José Gerí y el Congreso. Una persona murió y decenas resultaron heridas en los enfrentamientos con la policía derivados de las manifestaciones convocadas por la llamada Generación Z, que rechaza la corrupción y la crisis de seguridad que vive el país. ¿Cuál es el objetivo? Asegurarse las elecciones del 2026, apropiarse del poder 5 años más, y eso el pueblo no lo va a permitir. Yo soy madre, mujer, hija, y precisamente porque tengo hijas y precisamente porque he sufrido abuso, casi abuso y tocamientos indebidos cuando he sido adolescente, no me siento identificada con el poder, el gobierno que tenemos ahora encima. Para remate, nuestro primer ministro también tiene acusaciones por intento de violación. El presidente, además de eso, también blindó a Dina en muchas ocasiones y nadie dijo nada. En Estados Unidos, decenas de periodistas encargados de hacer cubrimiento al Pentágono abandonaron sus oficinas en dicho edificio y devolvieron sus credenciales como protesta contra las nuevas restricciones fijadas por el Departamento de Defensa y que, según dijeron, amenaza la libertad de prensa y su capacidad de realizar investigaciones independientes. Dicha cartera había fijado como fecha límite el pasado martes para que los medios de comunicación firmaran la nueva política a la cual se negaron. En ella se les amenazaba con etiquetarlos como riesgos de seguridad y retirarles sus credenciales si llegasen, por ejemplo, a solicitar información clasificada. La protesta incluso llegó desde la conservadora Fox News, donde el secretario de Defensa Pete Hegseth trabajó como presentador.
Venezuela y Estados Unidos nunca han estado tan cerca de una escalada bélica. Donald Trump confirmó el miércoles que autorizó una acción secreta de la CIA en la nación caribeña en medio de su campaña en contra del narcotráfico. En respuesta, Nicolás Maduro acusó a Washington de querer operar un golpe de Estado en el país para apropiarse de los recursos petroleros de Venezuela y dijo que llevaría su denuncia ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Gabriel Colchen nos amplía. No a la guerra en Sudamérica. Nicolás Maduro eleva la voz en medio del temor por una operación de la CIA en Venezuela. En un comunicado, el gobierno condenó lo que califica de declaraciones belicistas y gravísima violación del derecho internacional por Estados Unidos. Maduro alertó de la voluntad de Washington de orquestar un golpe de Estado en su país. No a los golpes de Estado dados por la CIA, que nos recuerda tanto a los 30.000 desaparecidos por la CIA en los golpes de Estado contra Argentina, al golpe de Estado de Pinochet y los 5.000 jóvenes asesinados y desaparecidos. ¿Hasta cuándo golpes de Estado de la CIA? América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia. Según el New York Times, responsables estadounidenses confirmaron que el objetivo de Trump en privado es expulsar a Maduro del poder. El miércoles, el presidente estadounidense confirmó que autorizó operaciones de la CIA en el país, explicando que había permitido a la agencia de inteligencia de entrar a Venezuela por dos razones. Número uno, han vaciado sus cárceles en los Estados Unidos de América. Y la otra cosa de las drogas. Tenemos muchas drogas que vienen desde Venezuela y muchas drogas venezolanas vienen a través del mar, pero vamos a detenerlos por tierra también. En las últimas semanas, Estados Unidos, como parte de su plan para luchar contra el narcotráfico, atacó a varios barcos frente a la costa de Venezuela, pero sin aportar pruebas de que estos navíos efectivamente transportaban droga. Murieron al menos 27 personas en estos ataques. Después de haber explicado que el mar está ahora controlado, el presidente estadounidense dijo que se iban a concentrar sobre la tierra. La República Popular de China manifestó su desacuerdo con las sanciones que impuso Reino Unido. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, el gigante asiático está profundamente insatisfecho con las medidas británicas contra refinerías y operadores portuarios chinos. El castigo también alcanza a las dos mayores compañías petroleras rusas en un intento por endurecer las sanciones contra Moscú en el marco de la guerra en Ucrania. Pasamos con nuestra invitada del día. Uruguay se convirtió este miércoles en el primer país de América Latina en aprobar una ley que permita la eutanasia y se diferencia así de una región mayoritariamente conservadora donde el derecho a morir dignamente sigue siendo un debate moral y jurídico. Para hablar sobre este tema saludamos hasta ahora a Jennifer Velasco. Ella es fundadora e integrante de Empatía Uruguay, un colectivo social que ha estado militando por la legalización de la eutanasia desde que se presentó el primer proyecto. Jennifer, bienvenida a France 24. Muchas gracias, buenas tardes. Jennifer, primero, ¿qué es lo que plantea esta ley y cómo se diferencia de las regulaciones que hay actualmente en otros países de la región? Bien, esta ley plantea una posibilidad de acceder a la eutanasia para personas que padecen una enfermedad grave, que no tiene cura y que no se puede aliviar sus síntomas por medio de la medicina. O sea, que ya no se puede aliviar por medio de la medicina. O sea, que ya ha tenido un tratamiento y que la medicina no puede hacer nada por esas personas. Bien, Jennifer, ahora vamos a hablar de un tema concreto y es qué factores políticos y sociales hicieron que esta ley fuera posible allí en Uruguay. Bien, esta ley se presentó, el primer proyecto se presentó en 2020, lo presentó un diputado que en ese momento era de la coalición de gobierno del Partido Colorado y también se presentó un proyecto por parte de la oposición que resultó que se conjugaran en un proyecto único y ese proyecto fue el que durante toda la legislatura se trató. Pero llegado el 2024
2023-2024 se trancó en la Comisión de Salud del Senado y nunca llegó al plenario. Entonces terminó la legislatura y ese proyecto no se llegó a tratar, no se llegó a votar. Llegó esta nueva legislatura de este nuevo gobierno y un legislador retomó ese proyecto, lo volvió a plantear y se presentó en la Cámara de Diputados nuevamente, pasó por la Comisión de Salud, lo votaron todos los partidos con discrepancias, por supuesto, de algunos sectores, pero se aprobó en la Cámara de Diputados, pasó a la Cámara de Senadores, pasó por la Cámara de senadores por su comisión, sin reformas, y ahora se aprueba por el Senado. Jennifer, ¿podemos decir que estamos empezando a ver un cambio de paradigma moral y social en una región que históricamente ha sido conservadora? Sí, podemos decir que sí. En realidad en nuestro país siempre ha existido como una vanguardia en derechos, podemos decir. Ya teníamos una ley que implica que si vos no querés seguir con tratamientos médicos, los puedas rechazar. También tenemos ley de cuidados paliativos. Fuimos una de las primeras en aprobar leyes del aborto. Siempre en nuestro país ha tenido como esa costumbre de tener vanguardia en esos derechos. Podemos decir que también no es el único país que tiene la eutanasia legal, ¿no? Porque también hay 2 países más. La diferencia es que nosotros lo hacemos por ley. Hay otros 2 países que lo tienen porque su tribunal constitucional o no sé bien cuál es el órgano, lo despenalizó. Claro. Jennifer, ahora, ¿qué garantías o controles éticos se establecieron para evitar, por ejemplo, que haya abusos o represiones indebidas sobre los pacientes vulnerables, por ejemplo? Bien, para empezar, esta ley es únicamente para el paciente que lo pide. O sea, no va a haber nada de que los familiares lo puedan pedir por otra persona. Es la persona enferma la que pide la eutanasia. Y lo va a tener que pedir ante su médico tratante y este médico va a pedir una segunda opinión y va a pasar por ese proceso. Si tienen dudas, van a poder pedir la opinión de un tercer médico. Y después de realizado el proceso, también tiene un control por un comité que se haya hecho todos los procesos legales y correctos. Ahora, precisamente había una serie de críticas que han surgido a raíz de la aprobación de esta ley. Una de ellas es la Iglesia Católica, que ha salido a pronunciarse al respecto. Decía que esto promueve la cultura de la muerte. ¿Qué respuesta o qué reacción podrían darle ustedes? Bueno, nosotros creemos que hay un poco de hipocresía porque estos procedimientos hay como que tiene que haber un sinceramiento. Existen acá y en otros países de que los médicos le dan el famoso cóctel o dosis altas de morfina a las personas para que pasen de un sueño a otro, como decimos, y eso no está regulado. O sea, queda entre el paciente o la familia y la persona. La Iglesia Católica acá, por lo menos, se ha mostrado muy favorable a la sedación paliativa, que no le vemos cuál es
la razón, o sea, de decir, bueno, la persona tiene que padecer toda la enfermedad y cuando recién no aguanta más, lo sedamos y pasamos a otra vida. Y decir que se está promoviendo la cultura de la muerte no me parece que sea correcto. Jennifer, ¿podría este caso de Uruguay abrir el debate también para que otros países de la región se abran a aprobar la muerte digna o la eutanasia por la vía legislativa? Lo mencionábamos hace un momento y decíamos, y está en lo correcto, varios países como Colombia y Ecuador, por ejemplo, tienen una normativa, pero no es concretamente una ley aprobada por sus organismos legislativos. Entonces, ¿podría esto abrir la puerta a que se debata más al respecto? Sí, efectivamente, creo que sí. Países como Argentina lo tienen a veces en el debate público y creo que esto podría llevar a que lo tomen como ejemplo, tal vez no en este momento, sino esperar a que nosotros tengamos algún resultado o ver cómo se está aplicando y tal vez lo lleven a su debate y puedan ver cómo está resultando y llevarlo a su parlamento. Bien, era Jennifer Velasco, fundadora e integrante de Empatía Uruguay. Muchas gracias por acompañarnos aquí en France 24. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes, televidentes, también gracias por sintonizarnos. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con más. Quédense con nosotros. Enlace del Cono Sur hasta el Océano Índico. Desde los Andes hasta China. Una mirada semanal con los temas más importantes de los países. Presentado por los corresponsales de France 24 en español. Enlace en France 24 y france24.com. Porque hay una amenaza real. Nosotros somos peñeros de 9 metros, 10 metros, 12 metros, contra embarcaciones que tienen misiles. Imagínense ustedes la locura, Dios mío. Ahora estamos saliendo en grupos, ¿me entiendes? Y con comunicación entre todos los que vamos a diferentes zonas, especialmente los que vamos un poco más allá de 80 millas náuticas. Joan, quédate ahí vos. Como miembro del sector pesca, lo que se siente es indignación y bueno, eso nos llama a todos a seguir en el trabajo, en la lucha, en la producción, a no parar la pesca, ya que de la pesca, de la producción de nuestros pescadores depende la alimentación de nuestro pueblo.